Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar del amor fraternal, que es lo que habla este texto, que vamos a estar viendo, amor vivo y verdadero. Vamos a ver primera de Juan, la primera epístola de Juan que estamos estudiando, el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Primera de Juan 3, desde el versículo 10 al 18. Y vamos a estar leyendo el texto en primer lugar. Y dice así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, sus entrañas, dicen en otras traducciones, ¿cómo mora el corazón de Dios en él? El amor de Dios en él, perdón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y el versículo 18 es, digamos, el énfasis, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, Juan continúa con el hilo de la carta, de donde venimos en los versículos anteriores, en los sermones anteriores, que nos viene explicando que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que como hijos de Dios hemos sido cambiados de padre por la adopción. Ahora somos hijos de Dios, antes no. Y nos decía que si somos hijos de Dios no practicaremos el pecado, sino que practicaremos la justicia. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Al ser adoptados como hijos por Dios, Él nos ha cambiado el corazón, nos ha cambiado la voluntad, las metas. Ya no tenemos las mismas ambiciones que teníamos antes de conocer al Señor. Por tanto, ya nuestro estilo de vida no se caracteriza por el pecado, sino por la justicia, por vivir de forma que le agrada a Dios. Es decir, el Hijo de Dios con minúscula, el Hijo de Dios en general, los cristianos, se caracterizan por una parte pasiva, porque deja de practicar el pecado, y por una parte activa, porque comienza a practicar las obras de justicia que le agradan al Señor. Eso es, en general, el primer cambio que el Hijo de Dios en minúscula comienza a dar, ese fruto. Y esto es a semejanza del Hijo de Dios con mayúscula, esa semejanza de Él, porque nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo una obediencia, realmente tuvo una obediencia pasiva también, que consistió en su recepción voluntaria de la ira de Dios, del castigo que nosotros merecíamos, los pecadores, sobre Él, por quebrantar la ley de Dios. Esa es la obediencia pasiva, Él recibió el castigo. Y luego una obediencia activa que consistió en guardar la ley de Dios mientras que vivió aquí en la tierra. Él guardó perfectamente toda la ley de Dios mientras que vivió aquí en la tierra. Y esto es una característica de ser hijos de Dios. Es una evidencia del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es el operar de Él en nosotros. No es nuestro, es de Él. Ya que, como vimos, Él nos ungió con su Espíritu y nos adoptó como sus hijos. Esos son los dos.
en una frase los dos sermones anteriores. Nos ungió con su Espíritu y nos adoptó como sus hijos. En ese orden. Es decir, ahora ya somos hijos de Dios, queremos hacer su voluntad y no al revés. La salvación es solo por gracia, es solo por la fe, como decimos. Y como a lo largo de toda la carta Juan continúa con contrastes entre el cristiano y el no cristiano. Esa es la característica principal de Primera de Juan, como ya hemos dicho otras veces. En el contexto de la iglesia local es como está ahora mismo, o sea, como está dando estos contrastes Juan. Y evidentemente estas verdades son para nosotros también. Y son para todos los ámbitos de la vida, no solamente para el culto. La iglesia local está constituida por personas, está constituida por nosotros, por los miembros de la congregación. La iglesia no es un edificio. Y como personas vivimos en nuestra casa, vivimos en nuestro trabajo, vivimos en el supermercado, vivimos en el gimnasio. Y somos nosotros mismos en todas estas partes. Así que las instrucciones que nos da Juan aquí, y toda la Biblia en general, para la iglesia y para los hijos de Dios, es para que los cumplamos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, no solo en el culto. Hay confusiones por ahí que parece que, o personas por ahí que parece que en la iglesia son de una manera y luego fuera de la iglesia son de otra, ¿verdad? Pero no, el Señor nos manda a cambiar toda nuestra manera de vivir y allá donde vayamos. Por otro lado, recordemos que esta epístola es de las llamadas universales, que significa que no estaba dirigida a una iglesia local en concreto, sino que estaba dirigida a todas las iglesias locales de Asia Menor, ¿vale? No es como la carta por ejemplo, la de Filipenses que estamos estudiando con el hermano Jesús, o como la de Efesios o Gálatas, que eran para esas iglesias concretamente. Esta carta estaba dirigida a las iglesias, como decimos, de toda Asia Menor, y aplicando esto a nosotros, porque esta carta está dirigida a todos los cristianos, realmente, de todas las épocas también. Y debemos asumir que en todos los ámbitos de la vida, y no solo en la iglesia, debe haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Debe haber una diferencia. Pero esto no significa que debemos ser como los fariseos, que delante de otros se mostraban muy santos, muy puros, pero después eran ladrones, avaros, abusadores, racistas. No, todo lo contrario. Nosotros, antes de conocer al Señor, éramos así, hipócritas. Pero Él nos mató y nos resucitó con Él, espiritualmente, con nuevas metas, nuevos anhelos, convicciones, y que ahora están alineadas con el Señor, basadas en el amor que ya Dios nos dio en la cruz. El amor es la misma esencia de Dios, eso también lo hemos comentado, es la misma esencia, Dios es amor. Pero los hijos de Dios no fuimos siempre hijos de Dios, sino que éramos hijos de ira, como todos los demás, hasta que Él nos adoptó por medio de la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos adoptó. Nosotros estábamos muertos espiritualmente hasta que Cristo nos dio vida. No estamos hablando de una filosofía, de una forma de pensar. Estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de que Cristo nos dio vida, nos resucitó espiritualmente. No es yo ahora creo esto, yo ahora creo lo otro. No, eso son cosas del mundo, o la política, No, es un milagro. Cada vez que alguien viene a Cristo realmente renacido, es un milagro de Dios. Es vida, es resurrección. Y no siempre fuimos así, fuimos cambiados de padre, fuimos cambiados de estado, no fuimos dados, como decimos, hemos sido hechos vivos. Y esto nos da entrada a nuestro primer encabezado de hoy. El bosquejo lo he dividido en 3 puntos, como suele ser. 3 puntos. El primero es de muerte a vida, que vamos a ver los versículos del 10 al 15, de muerte a vida. El segundo es nuestro amor al hermano expresa nuestro amor por Dios. Nuestro amor al hermano expresa nuestro amor por Dios. Los versículos 16 al 17. Y el tercero, le he puesto amor sin hipocresía.
Amor sin hipocresía, que es el versículo 18. Así que sin más, entramos en el punto 1, de muerte a vida, punto 1, versículos del 10 al 15, y vamos a ver qué nos está diciendo Juan en estos versículos. En el mundo estamos acostumbrados a escuchar que todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales, no hay ninguna distinción entre uno y otro, entre personas, sexos, razas, etc. Evidentemente, hablando de derechos y deberes, eso es así, evidentemente. O debe ser así. Debe ser así. No debe haber ninguna distinción por sexo, por raza, por cultura, pero eso no quiere decir que seamos todos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, como personas a la imagen de Dios, pero no todos somos iguales. Eso sencillamente no es verdad. No es verdad. Biológicamente somos diferentes, tenemos complexiones físicas diferentes. Por ejemplo, el hombre y la mujer somos diferentes. Hasta leí un artículo hace tiempo que decía, no sé, tenemos un médico aquí, no sé si será verdad, pero leí hace tiempo que hasta el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. Biológicamente son diferentes. Y el de los hombres más limitado en muchos aspectos que el de las mujeres, ¿vale? Por si alguien se siente atentado a pensar que estoy diciendo algo machista o algo así. En ciertos modos el cerebro de los hombres es más limitado que el de las mujeres. Según decía este artículo, una de las distinciones es que, como norma general, el cerebro masculino tiene mayor poder de concentración, pero para hacer una cosa por vez. Sin embargo, el cerebro femenino es más expansivo. No aplica todo su poder en una sola cosa concreta, poder cerebral, pero es capaz de hacer varias cosas a la vez y está pendiente de todas. Las mujeres pueden estar leyendo un libro mientras hablan por teléfono, a la vez que ven una serie mientras ordenan su armario, y hacerlo todo bien. Algo que para mí, desde luego, es imposible. Es algo para mí inexplicable. Para mí eso es un milagro. No sé cómo lo pueden hacer. Y así con muchas otras cosas. Por ejemplo, como norma general, siempre hay excepciones, pero como norma general, los hombres de raza negra suelen ser físicamente mucho más fuertes que los de raza blanca. Y es por tema de genética, me refiero por naturaleza, no teniendo en cuenta entrenamientos ni nada de esto, sino por naturaleza. Suele ser así. Sin embargo, estas distinciones entre las personas, que estamos comentando estos ejemplos, no hacen que ninguna de ellas sea superior a otra. Ninguna distinción hace una persona superior a otra. Al contrario, cada uno tiene sus características, la mujer como mujer, el hombre como hombre, etc. Y eso nos permite que todos nos complementemos. Todos nos complementamos. Nuestras diferencias hacen que nos complementemos. Y eso nos da riqueza. Pero espiritualmente hablando, este ejemplo sirve para entrar en lo espiritual. Estamos predicando la palabra de Dios, no estamos hablando de humanismo. Espiritualmente hablando, para Dios existen solo dos tipos de personas, o dos razas espirituales: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esas son las razas que existen para Dios: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos creído en Él, y ahora vivimos para Él. Esos somos los hijos de Dios. Los hijos del diablo son todos los demás. No hay más distinción. O eres lavado por la sangre de Cristo y de esa forma has sido adoptado como hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Todos somos, desde que nacemos, somos hijos del diablo. Todos nacemos como hijos del diablo. No por defecto de fabricación, porque Dios realmente nos creó perfectos, pero causado por la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, y seguido por nuestro propio pecado. Desde la caída fuimos contagiados por el pecado, y ese pecado fue
transferido a toda la humanidad, y por eso toda la humanidad, por defecto, desde esa caída, repito, no desde la creación, desde esa caída por defecto, toda la humanidad nace hija del diablo, todo ser humano. Nacemos condenados. Es así, la palabra lo dice así. Y como nacemos así, hijos del diablo, nacemos separados de Dios. Es decir, nacemos muertos espiritualmente, muertos. Y aquí en el versículo 10, en el primer versículo de nuestro texto, Juan nos dice las dos características que manifiestan los hijos de Dios y no manifiestan, porque ni pueden ni quieren los hijos del diablo, ni pueden ni quieren los no creyentes, los hijos del diablo. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este versículo 10, que como decimos es el primero del texto de hoy que estamos estudiando, viene solapado del texto del sermón anterior. Si lo recordáis, fue el último versículo que vimos en el sermón anterior de la serie. Terminamos con este versículo 10 hablando de los hijos de Dios, y ahora comenzamos con este versículo 10 para hablar del amor entre los hermanos, del amor fraternal. ¿Por qué? Porque esto es una especie de bisagra que hace con el tema anterior y nos lleva del decir que somos hijos de Dios a decir que nos tenemos que amar como hermanos y a explicarnos ese amor entre los hermanos. Juan nos hace un llamado al discernimiento, nos insta a que nos observemos entre nosotros en esos dos aspectos, hacer justicia y amar a los hermanos, a que nos observemos entre nosotros, pero primero nosotros mismos, claro. Y esas son las dos evidencias fundamentales que diferencian al cristiano verdadero y al falso cristiano. El cristiano verdadero hace obras de justicia que agradan a Dios y ama a sus hermanos. El falso cristiano puede decir o parecer que hace esas obras y puede amar de palabra, pero no es un amor vivo y verdadero, no es un amor activo, no es el amor de Dios. De la primera evidencia de las obras de justicia ya nos venía hablando Juan en los versículos del 1 al 9 que vimos. Por ejemplo, el versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Nadie os engañe. Y ahora en el versículo 10 nos da paso a hablarnos de la segunda gran evidencia. El cristiano ama a su hermano. Hermanos, los cristianos nos amamos. Los cristianos nos amamos. Esa es la gran diferencia, pero con el amor de Dios. Y nos dice Juan que este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Versículo 11. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio y que no es nuevo. Que si recordamos esto, ya nos dijo Juan en el capítulo 2, versículo 7, dice: hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es este mandamiento antiguo? El que nos dio nuestro Señor Jesús, sintetizando los 6 últimos mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos, en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo gran mandamiento. El primero es: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza, etc. Y aquí ya se ve claramente la estructura de la carta de Juan, como hemos dicho otras veces, que es en forma de espiral. Da una idea, después pasa otra idea, después pasa otra idea, y después vuelve a la idea inicial para profundizar un poco más sobre el mismo tema, o sobre esa idea. Y luego vuelve a pasar a la siguiente, profundiza un poco más. Esa es la estructura de la carta. Y después de hablarnos del amor fraternal en el capítulo 2, que ya nos habló, como estamos diciendo, ahora nos profundiza más en el capítulo 3. Y Juan aquí nos pone como ejemplo la historia de Caín y Abel, poniendo claramente como figura del verdadero cristiano Abel y como falso cristiano el religioso Caín, ¿verdad? Después de decir que el mandamiento es que nos amemos unos a otros, dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Porque muchas veces creemos conocer la historia y, claro, hay muchos hermanos maduros y que ya estudian la palabra, que ya saben las historias, llevan tiempo y saben de qué va cada historia. Pero realmente a veces damos por sentado que una historia ya es muy conocida y que ya la sabe todo el mundo, y eso no es bueno, eso no es bueno. Puede que alguien haya escuchado hablar algo de esta historia de Caín y Abel, pero realmente nunca haya leído o escuchado la historia real. Puede haber muchísima gente, porque dejemos claro que esto es un hecho real, esto es un hecho histórico, no son fábulas, esto es un hecho histórico. Y como nuestro texto hace referencia clara a este hecho, a esta historia, aunque sea un texto un poco extenso, me voy a permitir el leerlo y el comentarlo, porque no quiero correr el riesgo de que nadie se quede por el camino en mitad del sermón y se quede un poco perdido. Quiero que todo el mundo sepa de lo que está hablando aquí Juan. Está hablando de Caín y Abel. Así que nos vamos al libro de Génesis, justo después de la caída de Adán y Eva en pecado. Pasa esto, Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, el Señor, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, era guarda de tu hermano. Perdón por el paréntesis. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano, la sangre de tu hermano. Bueno, alguno pensará: ¿por qué Dios aceptó gustoso la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Porque realmente los dos fueron con una ofrenda, ¿verdad? No dice tampoco nada más antes de explicar que el Señor aceptó la de Abel y no la de Caín. Entonces, ¿cuál fue la razón, ¿no? ¿Cuál fue la razón? El comentarista Matthew Henry dice esto: en todas las épocas ha habido dos clases de adoradores, a la manera de Caín y Abel. A saber, los orgullosos endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio, que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos, y luego, por otro lado, los creyentes humildes que se acercan a Él por el camino que Él ha revelado. Dios conoce el corazón de todos nosotros y Él sabe las motivaciones que tenemos cuando hacemos algo. Él conoce nuestro corazón. Y Caín le ofreció a Dios esa ofrenda con un corazón orgulloso y le ofreció la obra de su trabajo. Era como si dijera: Señor, gózate de mí, mira lo que he hecho por ti, mira qué obras hago, me merezco tu perdón, Señor, todo esto me lo he ganado yo por ti, toma, este es el fruto de mi trabajo, fruto de mi sudor. Ese es el tema, ese es el corazón con el que Caín le ofreció ese sacrificio o esa ofrenda al Señor.
porque no era un sacrificio, era una ofrenda, ahí está la clave. Pero Dios no puede ser burlado por ningún corazón orgulloso disfrazado de humildad. Dios no puede ser burlado. Dios rechazó la ofrenda hipócrita de Caín. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Eso fue para él una ofrenda agradable, porque fue con corazón humilde, sabiendo que ninguna obra de sus manos podía redimirlo de su pecado, siendo él consciente de su propio pecado. No es que él fuera santo, es que él era consciente de su propio pecado y sabiendo que el precio del pecado es la muerte. Por eso ofreció el primogénito de uno de sus animales como ofrenda por el pecado, como expiación por su propio pecado, siendo esto tipo de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya desde el principio, desde Génesis, la Biblia nos enseña la redención que hay en nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor lo prometió desde el principio. Abel mató a su animal primogénito más engordado, lo ofreció a Dios, sin ninguna obra de sus manos, solo una vida inocente que murió en su lugar, como nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia? Caín fue con un corazón orgulloso, creyéndose santificado por sus obras, mientras que Abel fue con un corazón humilde, siendo consciente de sus pecados y sabiendo que nada de lo que hiciera podía ganarse el perdón de Dios. Desde el principio, la salvación es por gracia y solo por medio de Cristo. Desde el principio, desde Génesis, nunca ha sido la salvación por ley ni por obras, sino solo por Cristo, por nuestro sustituto que murió en nuestro lugar para el perdón por nuestros pecados. Ninguna obra que podamos hacer puede agradar a Dios, solo la obra de su Hijo, Jesucristo, agradó a Dios. Por esto nacemos muerte espiritual, hermanos, por esto. Hasta que Cristo nos salva, somos como Caín, todos. Muertos espiritualmente, creyéndonos nosotros mismos nuestro propio Dios. Así es el que no está en Cristo, se cree su propio Dios. Pero cuando Cristo nos salva, cuando creemos en Él como el único Señor y Salvador, cuando somos conscientes de nuestros pecados y que solo la muerte del Señor Jesús nos puede lavar, entonces hemos pasado de muerte a vida. Solo cuando creemos en Él, solo cuando Él nos ha salvado, hemos pasado de muerte a vida. Entonces hemos pasado de recibir el aborrecimiento de Dios a recibir el aborrecimiento del mundo. El caso es que siempre vamos a ser aborrecidos. Hemos pasado de recibir el aborrecimiento de Dios como pecadores que éramos a recibir el aborrecimiento del mundo. Sí, porque, hermanos, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. No como esa frase humanista que dice que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Eso es una herejía. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Dios odia el pecado y odia al pecador. Como decimos, esa frase famosa, ¿no? Que es tan famosa, muy famosa, pero todo lo que tiene de famosa es de herética, de herejía. Por eso todo pecador es llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para pasar de muerte a vida y para pasar de ser aborrecido por Dios, pecador, a ser aborrecido por el mundo y justificado y santo a los ojos de Dios Padre por la obra de Cristo. En todo caso, la frase humanista se podría convertir en una frase bíblica diciendo: Dios odia el pecado y al pecador, pero ama al pecador arrepentido en Cristo. Eso sí sería bíblico, porque todos somos pecadores, los arrepentidos también, pero somos arrepentidos, estamos lavados por la sangre de Cristo, y a nosotros sí nos ama Dios. Estamos amando del amor ágape, el amor de Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis. ¿No os ha pasado que desde que Cristo os salvó habéis perdido amistades,
incluso relaciones familiares, desgraciadamente. ¿No os ha pasado? Cada uno tendremos nuestra propia experiencia. Algunos tienen una conversión más reciente, otros no, otros llevan más años. Pero esto pasa durante toda la vida del cristiano. El aborrecimiento del mundo, incluso de familiares y amigos que no son creyentes. En muchos casos nos rechazan, nos aborrecen. ¿No habéis notado el rechazo de personas que antes de ser cristianos nos deseaban nuestra compañía, estar con nosotros, nos admiraban incluso, luego nos aborrecen desde que el Señor nos salvó, desde que el Señor nos aceptó a nosotros, porque es Él el que nos acepta a nosotros, no somos nosotros los que aceptamos a Jesús. Pero bueno, eso es otro tema. Él nos acepta a nosotros. Y así es, hermanos, dice, no os extrañéis, como diciendo, eso va a ser así, es inevitable, no os extrañéis. Cuando dicen por ahí, ven a Jesús y tus problemas serán resueltos y no tendrás problema y tu vida será maravillosa, eso es otra herejía y eso es otra mentira. Al revés, la Biblia, la palabra, dice, ven a Cristo y el mundo te aborrecerá, pero Dios te amará. Dios te amará. Y a esto se refería nuestro Señor Jesús cuando dijo en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso es más típico, ¿no? Pero bueno. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Ahora, el Señor no está diciendo aquí que no debemos amar a nuestros familiares o que los abandonemos, ni muchísimo menos, no está diciendo eso. ¿Vale? Vamos a entender bien las palabras. Lo que está diciendo es que el aborrecimiento a Dios natural del hombre no redimido, del hombre incrédulo, nos va a llevar a ser aborrecidos también a nosotros por causa de Cristo. Los cristianos vamos a ser aborrecidos también hasta por nuestros seres queridos, hasta por parte de nuestros propios padres o nuestros propios hijos. Eso es lo que nos está advirtiendo el Señor. Pero si no amamos al Señor más que a nuestros propios padres, incluso que a nuestros propios hijos, no somos dignos de Él. No somos dignos de Él. No somos verdaderos cristianos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Si una persona ama a alguien más que al Señor, por encima del Señor, sea quien sea el objeto amado, esa persona es una idólatra, no es cristiana, porque está poniendo por encima de Dios cualquier otra cosa. Me da igual, lo que sea. Por eso, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso va a ser así. Si eres verdadero cristiano, eso va a ser así. Si no te pasa eso, si no percibes esto de vez en cuando, por lo menos, es cuando deberías preocuparte. Porque quizás crees que eres cristiano, pero realmente no lo eres. Eres igual. O sea, a lo mejor estás haciendo las obras de Caín, religiosas, viniendo a la iglesia, compartiendo con la esposa de Cristo, pero no siendo parte de la esposa de Cristo. Esto nos lleva, yo primero, claro, nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a una introspectiva, como se suele decir. Y este amor sobrenatural de Dios en y a nosotros, por cada uno de sus hijos, es el que produce en nosotros, sus hijos, que nos podamos amar los unos a los otros con ese mismo amor sobrenatural. Todavía distorsionado por el pecado, pero ese mismo amor, esa misma esencia de amor. Hermanos, nosotros hemos pasado
de muerte a vida, dice Juan. ¿Y por qué lo sabemos? Dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la mayor prueba de que estamos en la fe, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte el que no ama a su hermano. La mayor evidencia de que un cristiano es el amor. El cristiano ama. El no cristiano no ama con el verdadero amor. Ama con amor humanista. Y vamos a ver 5 características del amor al hermano, del amor de Dios, del amor fraternal. El cristiano ama a sus hermanos, el número 1, el cristiano ama a sus hermanos con un amor incondicional, no buscando lo suyo propio, sino el bien del hermano, sin esperar nada a cambio, sin negocios, busca el bien del hermano, es incondicional. En segundo lugar, el cristiano ama a sus hermanos con un amor manso y humilde de corazón, como el Señor, manso y humilde de corazón, no buscando el ser reconocido, ni que el hermano te dé las gracias, sino con un amor puro, buscando exclusivamente el bien del hermano. En tercer lugar, el cristiano ama a sus hermanos de forma activa, no con emocionalismo, ni con sentimentalismo. El amor es acción, el amor es voluntad, el amor es hacer, el amor es dar. Proviene de un corazón redimido, pero es amor en acción, es entregarse sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios y ese es el amor entre los hermanos. En cuarto lugar, el cristiano que ama a sus hermanos lo hace aún sin que nadie se entere. Esa es la pureza del amor verdadero, aún sin que nadie se entere. Obra para su beneficio, incluso aunque el hermano ni siquiera se entere de que has obrado en su favor y por su bien. Tú sabes que a lo mejor vas a ayudar al hermano haciendo lo que sea y lo haces aunque él no se entere. No para que él se entere y te dé las gracias y te enaltezca y tu pecho se hinche y esas cosas. No, porque tú quieres beneficiar al hermano. Tú quieres ayudar al hermano. Imaginemos, por ejemplo, que podemos quitar algo de delante de un hermano que le pueda tentar y hacerle caer en pecado. Por ejemplo, nosotros, sin que ese hermano se entere, actuamos, le quitamos de en medio ese posible tropiezo, pero no se ha enterado nadie, solo tú y Dios. No se ha enterado ni el hermano. Y tú no vas al hermano, que sepas que tú te quité esto para que tú no... porque sé que tú te puedes sentir tentado por esto. No. Eso ya es hipocresía. Y en quinto lugar, el cristiano ama a sus hermanos de forma sacrificial. El amor cristiano no es como el amor del mundo, un amor que al final es egoísta. El amor del mundo al final es egoísta. El amor sacrificial cristiano, me gusta cómo lo explica en un ejemplo el pastor David Barceló, un ejemplo muy sencillo, que se lo voy a robar o se lo voy a pedir prestado. Y dice, si estamos 2 hermanos solos, los 2 tenemos sed, y yo tengo un vaso de agua, yo se lo doy a mi hermano y me quedo sin beber. Difícil de aceptar, ¿no? Pero es así. Ese es el amor. El amor cristiano. El amor sacrificial. Digamos que lo justo, lo lógico sería pues repartir el vaso de agua entre los 2, ¿no? Pero bueno, el sentido de este ejemplo no se basa en la justicia, sino en la entrega. En quitarme lo mío para dárselo a mi hermano, con gusto, para que él sea satisfecha su sed, por ejemplo, en este ejemplo, aunque yo me quede con sed, porque prefiero el bien de mi hermano al mío. Difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿verdad? Pero es así. Es así. Y además sin esperar que el hermano me vaya a dar agua,
Porque si tú se lo estás dando diciendo, bueno, el hermano seguro que ahora después me va a dar un traguito por lo menos. No. Y este es el amor de Cristo, y es el amor que los hermanos debemos tener entre nosotros. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan. Pero el que no ama así permanece en muerte. Permanece en muerte, dice también Juan. Observemos nuestro corazón, si está dispuesto a amar así, hermanos, y pongámoslos por obra, ya que esto es lo que evidencia un verdadero cristiano que ha pasado de muerte a vida. Hermanos, sabemos que es casi imposible para cualquier cristiano permanecer siempre practicando este amor. Lo sabemos. Pero esta es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y los cristianos proseguimos a la meta, como vimos la semana pasada en la otra serie con Jesús, la serie de Filipenses. Los cristianos proseguimos a la meta, día a día. ¿La meta qué es? ¿Qué es la meta? Quien no practica este amor permanece en muerte. Quien practica este amor ha pasado de muerte a vida. Y el que permanece en muerte, no solo permanece en muerte, sino que el que no ama a su hermano aborrece a su hermano. Y por eso es homicida, es asesino como Caín. Como dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Recordamos con este versículo las palabras del Señor, otra vez en el Sermón del Monte, cuando dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, algo así, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amando a los hermanos, es como expresamos nuestro amor por Dios. Amando a los hermanos es como expresamos nuestro amor por Dios. Es imposible amar a Dios o decir que amas a Dios y no amar a los hermanos. Como dice Juan en esta misma carta, un poco más adelante, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, tenemos que ser imitadores de Cristo, por tanto debemos amarnos como Él nos ha amado. Y aquí quiero hacer una reflexión de también la confusión que hay respecto al amor entre los hermanos y al falso amor entre los hermanos. Porque confundir esto muchas veces puede traer consecuencias terribles en una iglesia. Como sabemos, trae divisiones el confundir el amor de Dios con algo que no es el amor de Dios. El amor de Dios no son abracitos, el amor de Dios no son besitos, no son lisonjas, eso no es el amor de Dios. Eso pueden ser muestras de cariño, pero el amor de Dios es todo lo que hemos estado diciendo, es activo, es sacrificial, es un amor de entrega por los hermanos. Algunos se han ido de iglesias diciendo, es que no hay amor. ¿Que no hay amor? ¿Que en esta iglesia no hay amor? ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que yo no soy cristiano? Porque si tú estás diciendo que en esta iglesia no hay amor de Dios, estás diciendo que esta iglesia no es de Cristo. Por lo tanto, estás demostrando que no sabes ni entiendes nada de lo que significa el amor verdadero. Y desgraciadamente este malentendido trae divisiones, como sabéis muchos, desgraciadamente, hermanos, trae divisiones a las iglesias. Y no son conscientes de lo grave que es una división en una iglesia de Cristo. Es muy grave, muy doloroso, muy grave y muy doloroso.
principalmente espiritualmente, porque es como que a Cristo le arrancas un miembro de su cuerpo. Es muy duro, pero es así. Esa es la importancia que tiene para Cristo su iglesia. Y en segundo lugar también, físicamente, logísticamente, económicamente, también tiene consecuencias, una división. Así que es doloroso, pero debemos de tener las iglesias una perspectiva bíblica de lo que es el amor de Dios, el amor entre los hermanos, una perspectiva bíblica, y no caer en el emocionalismo, ni es que no me llama, es que sí me llama. Parecen niños chicos, es una pena ver hermanos con 30 años de antigüedad en el Evangelio, de profesar fe, y ver esa inmadurez, ver que se portan como niños pequeñitos, que son como bebés. Es una pena, es una lástima, hermano. Luego no se preocupan ni de estudiar la palabra, ni de nada, quieren destacar, porque se les ve. Y al final eso es lo que pasa, que no es el verdadero amor. Y eso hace mucho daño, mucho daño. Así que bueno, solo quería dar esta reflexión en este punto, para terminar este primer punto, para dar la importancia de lo que tiene el entendimiento del verdadero amor fraternal, y del verdadero amor de Dios, y del verdadero amor entre los hermanos. Así que os améis unos a otros, dice el Señor, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Entregándose a la muerte por nosotros, pagando en nuestro lugar. ¿Se está escuchando aquí algo, no? Y esta demanda del Señor es imposible de cumplir para cualquier ser humano. Solamente corazones regenerados pueden amar así, de una forma al menos semejante. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que nos capacita para amar así. Y esa es la manifestación fundamental de los hijos de Dios. Esa es la manifestación, el amarnos. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Nuestro amor al hermano expresa nuestro amor por Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Hermanos, Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad voluntariamente por un tiempo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ya lo estudiamos con el hermano Jesús en Filipenses. Se entregó hasta la muerte por nosotros, hermanos, en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Se dice pronto. Él murió en nuestro lugar para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Si Él se entregó a sí mismo, siendo inocente en lugar de nosotros, los culpables, nosotros debemos hacer lo mismo entre nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice Juan. Si el amor de Cristo se ha derramado en tu corazón y en mi corazón, debemos ser capaces de entregar nuestra vida por el hermano. Lo dice la Biblia, no yo. Debemos ser capaces de negarnos a nosotros mismos, de matarnos a nosotros mismos, nuestros egos, de quitar nuestro bienestar, nuestra comodidad, incluso nuestras necesidades, por hacer el bien a tu hermano, sin esperar nada a cambio. Y como hemos dicho, sin ni siquiera que él se entere que le has hecho ese bien. Como dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando un hermano pasa
por necesidad, debemos ayudarle, no solo en cuestión económica, que también, sino como dice el versículo, no cerrar contra él nuestro corazón. No cerrar contra él nuestro corazón. Voy a coger otro ejemplo de David Barcelona, al final me va a cobrar copyright. Si tú eres cristiano, tienes más en común con el hermano que vive en China y no habla tu idioma, ni le conoces, que con tu vecino, que no es cristiano, pero habla tu mismo idioma, sois seguidores del mismo equipo de fútbol, coméis juntos de vez en cuando, votáis al mismo partido político y trabajáis juntos. El chino y tú tenéis el mismo padre y compartís la misma patria, la celestial, y sois miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hermanos, todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros diferentes, cada uno entre sí, pero todos necesarios. Cada uno con su función, cada uno sirviendo a los otros, dentro de sus posibilidades, con sus dones y con sus talentos. Todos somos hijos de Dios, todos somos necesarios y todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos debemos poner al servicio de la iglesia local los dones y talentos que el Señor nos da, al servicio de los demás hermanos. Y esto no significa solamente en los cultos y actividades de la iglesia. No, esto no es aquí nada más, una horita y media los domingos. Esto significa siempre, cuando y con quien surja la posibilidad de servir. Si no hacemos esto, estaremos haciendo como el que enterró el talento, en la parábola de los talentos, el que le dio el Señor, no, se lo devolvió porque no negoció con él. Ese era el mensaje de la parábola. Así que debemos poner los talentos y los dones al servicio los unos de los otros, no solamente en las actividades de la iglesia, sino en toda la vida. Pero hay otra cosa que es igual o peor que esto, que es querer hacer cosas para la iglesia del Señor cuando el Señor no te ha dado el don o el talento para ello. Eso es peor. Eso es peor. Digo que puede ser o que es peor porque eso es como la ofrenda de Caín, la obra de tus manos, pensando en tu corazón, en tu propio corazón. Señor, mira lo que me he esforzado para hacer esto, porque soy torpe y porque yo no sé hacerlo, pero mira lo que me he esforzado. No, el Señor no te ha llamado a eso, no lo hagas. Haz a lo que te ha llamado el Señor. Dedícate a eso. Voy a leer unos versículos y, como lo dice la traducción al lenguaje actual, para que se entienda bien y pronto. Romanos 12, versículos del 3 al 8, dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto por muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a nosotros diferentes capacidades, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Según lo que Él quiso darle a cada uno. Por esto, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y así es, hermanos, nuestro amor a Dios se muestra en nuestro amor a su esposa, a los hermanos. Y este amor se hace efectivo sirviendo a los hermanos
con los dones que Dios nos ha dado y no mal sirviendo a los hermanos, haciendo cosas para las que Dios no nos ha capacitado. Obras de la carne, obras de Caín. Al hacer esto, hacemos un doble mal a la Iglesia, es decir, al Señor. ¿Por qué? Porque hacemos lo que no debemos hacer y dejamos de hacer lo que sí deberíamos de estar haciendo. Así que vigilemos siempre de hacer para lo que el Señor nos ha capacitado, ni más ni menos. Y todo tiene la misma importancia, desde predicar en el púlpito hasta limpiar la iglesia. Todos tenemos la misma importancia. Y esto nos lleva al último encabezado, donde exponemos el último versículo de nuestro texto de hoy, que es el versículo 18, que es como una especie de moraleja. Moraleja. Es una especie de moraleja de este texto, en el corazón de la enseñanza de Dios aquí. Este versículo. Y por eso lo he titulado Amor sin hipocresía, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Corto y sencillo. Este punto va a ser más corto que los otros, aunque es donde está el énfasis. Pero Juan hace lo mismo, expone y al final, en un corto versículo, da la moraleja, como decimos. Así que vemos, vuelve aquí el apóstol a tratarnos con cariño paternal, pastoral, ¿verdad? Como familia, llamándonos hijitos míos, como un anciano, ¿verdad? El hijo del trueno que se convirtió en el apóstol del amor. Vaya cambio, ¿verdad? Los cambios que hace el Señor en sus hijos. Y así hace el Señor con nosotros, como decimos, cuando nos pasa de muerte a vida, nos quita el corazón duro de piedra y nos da uno de carne. Capaz de amar, de hecho, en acción y en verdad, y no solo de boquilla, como se suele decir, ¿verdad? Este me ama, pero de boquilla. Luego a la hora de la verdad, no está. No amemos de palabra ni de lengua, de boquilla. Dice Juan. Y habría una forma también muy española de decirlo. Hermano, el movimiento se demuestra andando. El movimiento se demuestra andando. El refranero español es muy rico también. Por cierto, mucho basado en la Biblia. Lo que Juan expresa aquí es no meramente de palabra o de lengua. Que amemos no meramente, no solamente de palabra o de lengua. Juan no condena las palabras amables que sirvan de consuelo y de aliento, pero las palabras cálidas deben ir acompañadas de acciones correspondientes para hacerlo verdaderamente en acción y en verdad. Evidentemente no es malo, como decimos, ser cariñoso. Hay personas más cariñosas que otras por su carácter, pero esa no es la base del amor. O sea, es una de las manifestaciones del amor. Pero es que se pueden tener esas manifestaciones sin tener amor real. O sea, que no podemos juzgar que un hermano tenga el amor de Dios o no lo tenga porque sea más cariñoso o menos cariñoso. De verdad, discernamos el amor verdadero de Dios con el amor humanista y con las emociones. De palabra se puede amar mucho. Pero puede ser falso. Nuestro amor por Dios, porque nosotros demostramos nuestro amor por Dios en que amamos a los hermanos, dice Juan. Nuestro amor por Dios es directamente proporcional al amor que llevamos a cabo, no que sentimos, no que decimos, al amor que llevamos a cabo por los hermanos. Nuestro amor por Dios es directamente proporcional al amor que llevamos a cabo por los hermanos. Como decimos, de palabra se puede amar mucho, pero puede ser falso. Por eso dice Juan, amad de hecho y en verdad. Dejemos el emocionalismo, hermanos. El amor verdadero, bíblico, no es una emoción, es una decisión. El amor verdadero es una decisión. Hermano, los cristianos
A ver si queda claro. Lo voy a intentar decir despacio. Los cristianos decidimos amarnos entre nosotros. No sentimos amor. Puede que sintamos amor también. Pero el amor es una decisión, es acción. Decidimos los cristianos amarnos entre nosotros porque Dios, el Señor, nos ha dado su Espíritu, nos ha redimido y nos ha dado una nueva capacidad para amarnos y entrar en acción. Nos ha dado la capacidad de ayudar, de favorecer, de aliviar, de animar, de exhortar a nuestros hermanos en todo lo que podamos. Sigue el texto de Romanos 12 que hemos leído antes, sigue así. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Con este amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que es bastante activo, ¿no?, este amor que Pablo aquí describe, ¿verdad?, junto al que describe Juan. Bastante activo. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y el versículo 13 también dice: compartiendo para las necesidades, seguimos en Romanos 12 aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El Señor Jesús salió del trono celestial, de su sitio de confort, y vino a un mundo caído, despojándose de su majestad, siendo Dios. En cuanto a honra, Cristo nos prefirió a nosotros y se entregó a sí mismo hasta la muerte. Lo mismo debemos hacer nosotros por los hermanos. Despojarnos a nosotros mismos, los unos por los otros, prefiriendo el bien para el hermano antes que el bien nuestro. A eso es a lo que hemos sido llamados, a eso. Y eso es el amor vivo y verdadero. Eso es el amor vivo y verdadero, no de palabra. Para terminar, me gusta cómo habla del amor, 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor, pero me gusta cómo lo transcriben en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 4: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Hermanos, así es el amor verdadero, el amor bíblico, el amor de Dios. Todo lo que se salga de ahí es terrenal, diabólico, falso, amor falso. Hermanos, miremos la cruz del Calvario, miremos la cruz, no esa la del Calvario. Miremos espiritualmente la cruz del Calvario una y otra vez. Ahí está la mayor muestra de amor que jamás se haya visto en toda la historia, en la cruz del Calvario. Porque de tal manera, con tal amor, con tal clase de amor, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera amó Dios al mundo. Algo que
Juan aquí no sabe ni describir. De tal manera, de una clase de amor inexplicable. Es la palabra en el original, es la idea que quiere dar. Miremos a nuestro Salvador muriendo en la cruz por nuestra culpa. Y mientras muere, lavando esa culpa que caía sobre nosotros. Mientras Él moría, con su sangre lavaba nuestra culpa por nuestro pecado. Porque Cristo estaba pagando la deuda. Y esto es lo que vamos a recordar ahora, cuando terminemos con la cena del Señor. La muerte expiatoria del Señor en la cruz por nuestros pecados. Nuestro Señor fue machacado como vamos a machacar el pan con nuestras muelas. Y su preciosa sangre fue derramada hasta la última gota, como vamos a derramar el vino en nuestro interior. Él dijo que recordemos esto siempre como símbolo, cada vez que nos reunamos, los hermanos, comiendo el pan y bebiendo el vino. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado a una cruz con clavos en sus manos y en sus pies, pero eso no fue lo peor. Allí en la cruz, Dios Padre derramó su ira santa y justa sobre Él, para que ahora nosotros, los que hemos creído por gracia, no vayamos a experimentar jamás esa ira que sí merecemos por nuestro propio pecado. Él todo lo pagó. ¡Cuán grande amor! ¡Qué clase de amor! ¡Que es inexplicable ese amor! Es inentendible para nosotros. Hermanos, el mundo simboliza el amor con forma de corazón, ¿verdad? Vemos a los futbolistas muchas veces con forma de corazón. Pero el corazón humano no es precisamente una fábrica de amor. El verdadero amor no se representa con un corazón. El verdadero amor se representa con una cruz en la que murió nuestro Señor por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acompañarlo ahora.